Nunca olvidaré el momento en que vi su cara en un video de TikTok. Han pasado 8 meses desde que supuestamente lo cremaron, desde que lloré frente a una urna vacía, desde que perdí mi departamento tratando de pagar las deudas que dejó. 8 meses creyendo que el amor de mi vida había muerto en un accidente, y ahí estaba él, bailando reggaetón en una playa de Cancún con una chava en bikini, riéndose como si nada, como si no hubiera destruido mi vida entera. En ese momento supe 2 cosas. Primero, que mi dolor había sido el show más cruel que alguien me había montado, y segundo, que lo que estaba a punto de hacer iba a ser tan épico que hasta sus bisnietos hablarían de ello. Si alguna vez te han roto el corazón de la forma más retorcida posible, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si creerías capaz a tu ex de algo así, porque lo que voy a contar te suena a película de Netflix, pero es mi vida real, y te juro que cada palabra es verdad. Pero para que entiendas cómo llegué desde ser una chica de 25 años enamorada hasta convertirme en la detective más decidida de la Ciudad de México, tengo que llevarte un año atrás, cuando todavía creía que Sebastián era mi futuro y no tenía idea de que estaba saliendo con un sociópata de nivel profesional. Todo comenzó en abril del año pasado. Yo tenía 24 años, trabajaba como community manager para una agencia de marketing digital en La Condesa, y mi vida era exactamente como la había planeado. Tenía un depa chiquito pero bonito que compartía con mi mejor amiga Valeria, un trabajo que me gustaba, y a Sebastián, mi novio de 2 años que según yo era el hombre perfecto. Nos habíamos conocido en una fiesta de un amigo mutuo. Sebastián tenía 28 años, trabajaba en ventas para una empresa de tecnología, o eso decía él, y desde el primer momento hubo química. Era guapo, carismático, de esos tipos que te hacen reír con cualquier cosa y que saben exactamente qué decir para hacerte sentir especial. A los 3 meses ya vivíamos juntos, y yo estaba convencida de que era el indicado. Claro que hubo señales, pero cuando estás enamorada es fácil ignorarlas. Sebastián siempre tenía historias elaboradas sobre su familia. Decía que sus papás habían muerto cuando él era adolescente, que no tenía hermanos, que básicamente estaba solo en el mundo. Me dio tanta ternura que nunca cuestioné por qué nunca había fotos, por qué nunca visitábamos una tumba, porque todo en su vida parecía haber comenzado hace 5 años como si antes de eso no existiera. También estaba el tema del dinero. Sebastián ganaba bien, o eso parecía, pero siempre andaba con broncas de efectivo. Que si su tarjeta estaba bloqueada, que si tenía el dinero en inversiones, que si le acababan de robar la cartera. Yo terminaba pagando muchas cosas, y él siempre prometía que me iba a devolver, que la próxima quincena, que cuando le pagaran una comisión especial. Nunca pasó, pero yo era tan tonta que pensaba que así funcionaban las relaciones, que uno se apoya al otro. Val, mi roommate, no lo tragaba. Me lo decía todo el tiempo. Un día, como en febrero de este año, me lo dijo directo. Estábamos en la sala de nuestro depa tomando vino, y ella me miró seria y me dijo que Sebastián le daba mala espina, que algo no cuadraba con él, que por qué yo siempre pagaba todo si él supuestamente ganaba el doble que yo. Yo me enojé horrible con ella. Le dije que estaba celosa de mi felicidad, que no entendía lo que era el amor. Casi ni nos hablamos durante una semana por eso. Hoy quisiera haberle hecho caso desde ese momento. Pero el evento que cambiaría todo pasó en marzo. Sebastián llegó una noche al depa súper estresado, diciendo que tenía una oportunidad de negocio increíble, que un amigo suyo estaba armando una importadora de electrónicos y necesitaban inversionistas, que si poníamos 100.000 pesos ahora, en 6 meses, triplicaríamos la inversión. Yo no tenía tanto dinero, pero él me convenció de sacar un préstamo personal. Me dijo que él pondría otros 100.000 dólares, que lo haríamos juntos, que ese dinero sería el inicio de nuestro futuro, de la boda que planeábamos para el próximo año, del depa más grande que queríamos comprar. Fui la persona más ingenua del universo. Saqué el préstamo, le di los 100.000 pesos en efectivo, porque según él,
Todo el negocio se manejaba así para evitar impuestos, y él me firmó un pagaré. Me acuerdo perfecto de ese día. Me abrazó fuerte, me dijo que me amaba, que yo era su salvación, que íbamos a ser ricos juntos. Yo me sentía como la mejor novia del mundo, apoyando a mi pareja en sus sueños. 2 semanas después, todo se fue al carajo. Era un miércoles común. Yo estaba en la oficina manejando las redes sociales de un cliente, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y era un tipo que se presentó como el licenciado Ramírez. Dijo que era abogado y que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto urgente relacionado con Sebastián Mendoza Ruiz. Se me heló la sangre. Obviamente pensé que algo malo había pasado, un accidente, algo. El abogado me preguntó si yo era Andrea Valeria García López, si vivía en tal dirección, y si había firmado como aval de un crédito automotriz hacía 6 meses. Yo le dije que no, que debía ser un error, que yo nunca había firmado nada así. Él me pidió que fuera a su oficina ese mismo día, que era muy importante. No pude concentrarme en el trabajo el resto del día. Le marqué a Sebastián como 1000 veces, pero no me contestaba, cosa que últimamente pasaba seguido, pero yo siempre lo justificaba diciendo que estaba en juntas. Salí corriendo de la oficina y fui a ver al abogado. Lo que me mostró me dejó sin aire. Había una copia de mi identificación, copias de mis recibos de nómina y mi firma en documentos que yo jamás había visto. Alguien había falsificado mi firma y me había metido como aval de un préstamo de 300,000 pesos para un carro que, según esto, Sebastián había comprado hacía medio año. El préstamo tenía 3 meses sin pagarse y ahora me estaban demandando a mí. Empecé a temblar horrible. Sentí que me iba a desmayar. Le dije al abogado que eso era fraude, que yo no había firmado nada, pero él me explicó que tendría que probarlo, que el proceso iba a ser largo, que mientras tanto yo era legalmente responsable. Salí de ahí llorando, llamando a Sebastián sin parar. Finalmente me contestó como a las 8 de la noche. Yo estaba hecha un mar de lágrimas en el depa. Val me estaba abrazando porque estaba en shock total. Cuando Sebastián llegó, yo le enseñé los papeles y le pregunté qué chingados era eso. Y él se puso pálido, empezó a tartamudear. Me dijo que podía explicarlo, que había sido un error, que él iba a arreglarlo. Le grité que cómo había usado mis datos sin mi permiso, que eso era ilegal, que me había metido en un problema horrible. Él empezó a llorar, neta llorar con lágrimas y todo, diciendo que lo perdonara, que estaba desesperado, que tenía deudas que yo no conocía, que pensó que podría pagar todo antes de que yo me enterara. Esa noche dormí en el cuarto de Val, no quería ni verlo. Al día siguiente Sebastián se fue temprano. Me dejó una nota diciendo que iba a solucionar todo, que me amaba, que me iba a demostrar que podía confiar en él. Yo quería creerle tanto que me aferré a esa nota como si fuera un salvavidas. Pero eso era solo el principio de la verdad. Pasaron 3 días sin saber de Sebastián. No contestaba llamadas. Sus mensajes de WhatsApp solo marcaban una palomita. Su ubicación en tiempo real estaba apagada. Yo estaba en un estado de pánico y enojo mezclados. Val me decía que lo denunciara, que obviamente se había largado, pero yo seguía pensando que tal vez estaba resolviendo todo, que iba a regresar con una solución. El sábado en la mañana sonó mi teléfono. Era un número del Estado de México. Contesté, y una voz de mujer me dijo que hablaba del Hospital General de Toluca, que Sebastián Mendoza había sufrido un accidente automovilístico severo en la carretera México-Toluca, que estaba en terapia intensiva, y que yo aparecía como su contacto de emergencia. Literal sentí que el mundo se me venía encima. Todo el enojo se me olvidó en ese momento. Solo podía pensar en que se estaba muriendo, en que las últimas cosas que nos habíamos dicho habían sido horribles, en que lo amaba y no podía perderlo. Val me llevó en su carro al hospital. Yo iba llorando todo el camino, temblando, rezando, prometiendo que si se salvaba iba a perdonarlo todo. Llegamos al hospital y preguntamos por Sebastián en urgencias. La enfermera checó en el sistema y nos dijo que sí, que había ingresado esa madrugada,
pero que había pasado a terapia intensiva y que solo familia directa podía pasar. Le dije que yo era su prometida, que no tenía familia, que por favor me dejara verlo. Ella me dijo que el doctor saldría a dar informes en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Val me abrazaba. Me decía que todo iba a estar bien, pero yo estaba destruida. Cuando finalmente salió el doctor, su cara era grave. Nos llevó a un cuartito privado y nos dijo que Sebastián había llegado con traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas, que habían hecho todo lo posible pero que hace 20 minutos había fallecido, que lo sentía mucho. Me derrumbé ahí mismo. Grité como nunca había gritado. Val tuvo que sostenerme porque mis piernas dejaron de funcionar. No podía ser real. No podía estar pasándome esto. El doctor me preguntó si quería ver el cuerpo para despedirme, y yo asentí entre sollozos, aunque ahora me doy cuenta de lo sospechoso que era que me lo preguntara, en lugar de simplemente llevarme. Cuando descubrí quién era realmente, sentí que el piso desaparecía. El doctor me dijo que el cuerpo estaba muy dañado por el accidente, que tal vez no quería recordarlo así, pero yo insistí. Me llevó a través de unos pasillos y al entrar al cuarto donde supuestamente estaba Sebastián, vi una cama con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. El doctor se acercó y muy lentamente bajó la sábana de la cara. Era él, o al menos se parecía muchísimo. Tenía la cara desfigurada, hinchada, con moretones horribles, vendas, tubos. Estaba irreconocible, pero al mismo tiempo yo podía ver sus facciones. Empecé a llorar otra vez. Le toqué la mano que estaba fría, le pedí perdón por haberme enojado, le dije que lo amaba. Val también estaba llorando detrás de mí. Salimos de ahí y tuve que hacer todos los trámites burocráticos en medio del dolor más grande de mi vida. Firmar papeles, autorizar la cremación porque según el doctor el cuerpo estaba muy dañado para un velorio abierto, dar datos para el acta de defunción. Me dieron sus pertenencias personales, su cartera con su identificación, su celular que estaba hecho pedazos, su reloj. Todo parecía real. Todo parecía que en verdad había pasado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Organicé un servicio funerario pequeño porque Sebastián no tenía familia. Solo fueron algunos compañeros de trabajo que yo conocía, Val, algunos de mis amigos. Lloré frente a una urna que según contenía sus cenizas. Escuché a gente decir qué trágico, qué joven, qué injusta es la vida. Yo estaba rota en 1000 pedazos, sintiéndome culpable por haberlo corrido, por no haberle dado el beneficio de la duda, por no haber sido más comprensiva. Y luego llegaron las deudas. Una semana después del funeral, empezaron a llegarme cartas de cobranza, llamadas de bancos, visitas de cobradores. Resulta que Sebastián tenía préstamos con 3 bancos diferentes, tarjetas de crédito hasta el tope, un préstamo de nómina que nunca pagó, y yo era aval o beneficiaria en varios de esos. En total, eran como 450,000 pesos de deuda. Perdí mi depa porque no podía pagar las mensualidades más, las deudas. Tuve que regresar a vivir con mis papás en Naucalpan a mis 25 años. Trabajaba y todo mi sueldo se iba en pagar deudas de un muerto. Mi vida se había convertido en un infierno. Lloraba todas las noches. Caí en depresión. Subí como 10 kilos porque comía pura comida chatarra para sentirme mejor. Dejé de arreglarme. Dejé de salir con amigos. Val era la única que seguía visitándome, forzándome a salir, recordándome que tenía que seguir viviendo aunque sintiera que mi vida había terminado. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Fue un jueves por la noche, a mediados de noviembre. Habían pasado casi 8 meses desde la supuesta muerte de Sebastián. Yo estaba acostada en mi cama en casa de mis papás, scrolleando en TikTok sin ganas de nada, viendo videos random para no pensar en mi vida miserable, cuando de repente apareció un video en mi For You page. Era un trend de esos de parejas en la playa, ya sabes, de los que bailan reggaetón con el texto él y yo contra el mundo,
o cursilerías así. La chava era una güera súper arreglada en bikini rojo, y el chavo estaba de espaldas a la cámara al principio. Yo iba a seguir scrolleando cuando el tipo se volteó para besar a la chava y mi corazón literalmente se detuvo. Era Sebastián. Era su cara, su cuerpo, sus tatuajes en el brazo, su forma de moverse, todo. Sentí como si me hubieran aventado agua helada. Me quedé paralizada mirando el video, lo puse en pausa, lo volví a reproducir, lo vi como 20 veces seguidas tratando de convencerme de que estaba alucinando, de que el trauma me estaba haciendo ver cosas, de que era alguien que se parecía mucho, pero no era él. Pero era él. No cabía duda. Estaba bronceado, con el cabello más largo, con lentes de sol, pero era él, más vivo que yo en ese momento. El video decía que estaba en Cancún. La cuenta era de la chava. Se llamaba Ukarendels. Tenía como 50,000 seguidores. Era influencer de viajes o algo así. Empecé a revisar su perfil temblando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Y ahí estaban más videos con Sebastián, fotos, stories destacadas. En uno de los videos recientes, hasta hablaba y decía algo sobre su novio Sebas, que era el amor de su vida. Me empezó a dar un ataque de pánico horrible. Empecé a hiperventilar, a llorar, a gritar. Mi mamá entró corriendo al cuarto pensando que me estaba muriendo, y yo solo podía señalar el celular sin poder articular palabra. Val llegó a mi casa como a los 20 minutos porque mi mamá le marcó asustada, y cuando le enseñé los videos tampoco lo podía creer. Nos quedamos toda la noche investigando, bajando cada video, cada foto, buscando más información. Sebastián no solo estaba vivo, sino que llevaba meses viviendo en Cancún con esta Karen, posteando fotos en restaurantes caros, en yates, en playas, en hoteles de lujo, viviendo la vida que según él íbamos a tener juntos pero con otra, con mi dinero, con las deudas que me dejó, mientras yo estaba aquí destruida pagando sus fraudes, llorando a un muerto que estaba de vacaciones eternas. Pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma chica ingenua. Al día siguiente no fui a trabajar. Le dije a mi jefe que estaba enferma, y técnicamente no era mentira porque me sentía físicamente mal de la rabia, la traición, el shock. Val se quedó conmigo y empezamos una investigación seria, nivel FBI. Primero, denuncié todo a las autoridades. Fui al Ministerio Público con los videos de TikTok, con las actas de defunción falsas, con todos los documentos de las deudas. El Ministerio Público me dijo que era un caso complejo, que iba a tardar porque tenían que verificar que el del video era realmente Sebastián, que necesitaban pruebas físicas, que el proceso podía tardar meses o años, pero al menos quedó registrada mi denuncia por fraude, falsificación de documentos y simulación de muerte. Luego contraté a un investigador privado con el poco dinero que me quedaba. Se llamaba Roberto. Era un señor de unos 50 años que había sido policía y ahora hacía investigaciones privadas. Le di toda la información y él me dijo que iba a encontrar a Sebastián, que esos casos eran más comunes de lo que yo pensaba, que había toda una red de gente que fingía su muerte para escapar de deudas o de relaciones. Mientras tanto, yo creé cuentas falsas en todas las redes sociales para seguir a Karen sin que se diera cuenta. Me hice pasar por una influencer de viajes también. Puse fotos de otras chicas. Empecé a interactuar con su contenido, a dejarle comentarios amables. Quería su confianza, quería saber todo sobre su vida con Sebastián. Quería pruebas irrefutables. Val me ayudó a hacer un Excel con toda la información que íbamos encontrando. Fechas, lugares, nombres de hoteles donde se habían quedado, restaurantes donde comían, amigos que aparecían en los videos. Nos convertimos en stalkers profesionales. Descubrimos que Karen era de Monterrey, que había estudiado comunicación, que se había mudado a Cancún hacía como un año para ser influencer de tiempo completo, y que según sus videos conoció a Sebastián en agosto, 2 meses después de su supuesta muerte.
También encontramos algo súper importante. En uno de sus videos de Q&A, una seguidora le preguntó a qué se dedicaba su novio, y ella contestó que Sebas trabajaba en bienes raíces en la Riviera Maya, que ayudaba a turistas extranjeros a comprar propiedades. O sea que el HDP no solo estaba vivo, sino que tenía una vida completamente nueva, con identidad nueva, trabajo nuevo, novia nueva, todo nuevo, como si nosotros nunca hubiéramos existido, como si no me hubiera dejado destruida y endeudada. Cada vez que encontrábamos algo nuevo yo me enfermaba de coraje, pero también me llenaba de determinación. Ya no lloraba, ya no estaba triste, estaba encabronada, estaba lista para hacer justicia, estaba lista para que él sintiera aunque sea una fracción del dolor que me causó. Y entonces conocí a alguien que me ayudaría a planear la venganza perfecta. El investigador Roberto me llamó a principios de diciembre con noticias. Había confirmado que Sebastián Mendoza Ruiz, o al menos ese nombre, estaba viviendo en Cancún, que rentaba un departamento en la zona hotelera con Karen y que efectivamente trabajaba en una inmobiliaria medio pirata vendiendo tiempos compartidos y propiedades a turistas. Me mandó fotos de él entrando y saliendo de lugares, videos de él en su trabajo, hasta su nueva dirección. Pero lo más importante es que Roberto descubrió que el accidente nunca existió, que Sebastián había pagado a alguien del hospital para que falsificara todo, que el cuerpo que yo vi no era de nadie, era un muñeco médico de esos que usan para prácticas, modificado para parecer real, y que todo había sido un montaje elaborado. Me enseñó documentos que probaban que Sebastián había planeado todo esto con semanas de anticipación, que había investigado cómo fingir una muerte, que había pagado como 100,000 pesos por todo el setup. Cuando vi las pruebas sentí una mezcla de alivio porque no estaba loca y de furia porque el nivel de manipulación era psicopático. Este tipo me había hecho llorar sobre un muñeco, me había hecho creer que estaba muerto, me había destruido emocionalmente con un plan calculado, y todo para poder largarse con mi dinero y empezar de cero con otra. Pero ese descubrimiento fue el catalizador de mi transformación. Decidí que si él podía reinventarse completamente, yo también. Contraté a una abogada especializada en fraude financiero, una mujer chingona que se llamaba Fernanda y que cuando le conté mi caso se indignó tanto como yo. Ella me dijo que con las pruebas que teníamos íbamos a hacer que Sebastián pagara todo, que iba a ir a la cárcel, pero que teníamos que ser estratégicas. También empecé a ir a terapia finalmente. Mi psicóloga, la doctora Martínez, me ayudó a procesar todo el trauma, a entender que nada de esto había sido mi culpa, que yo había sido víctima de un depredador, que no estaba mal querer justicia. Las sesiones me ayudaron a canalizar mi coraje en algo productivo, en lugar de solo quedarme en la amargura. Y por primera vez en meses, empecé a cuidarme otra vez. Me inscribí al gym, no por él, sino por mí, porque necesitaba sacar toda esa energía negativa. Empecé a comer bien, a arreglarme otra vez, a reconectarme con amigos. Val organizó una salida con todas mis amigas de la universidad que no había visto en meses, y por primera vez en mucho tiempo me sentí como yo otra vez, riéndome, tomando chelas, bailando, siendo joven. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más clara, más decidida. Ya no era la Andrea rota que lloraba todas las noches. Era una Andrea nueva que sabía su valor, que no iba a dejar que un tipo la destruyera, que iba a levantarse más fuerte que nunca. Para enero de este año, yo ya era otra persona. Seguía pagando deudas, pero ahora con un plan, trabajando horas extra, ahorrando cada peso porque sabía que lo iba a recuperar. Fernanda, mi abogada, había logrado que el banco más grande congelara el caso hasta que se resolviera lo del fraude, y estaba armando una demanda civil y penal que iba a dejar a Sebastián sin nada. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que él sintiera la humillación que yo sentí. Quería que Karen supiera con quién estaba. Quería que su vida perfecta falsa se derrumbara de la forma más pública posible. Fue cuando se me ocurrió el plan perfecto. Yo había seguido stalkeando a Karen desde mi cuenta falsa y me di cuenta de que ella organizaba meet and greets con sus seguidoras en Cancún.
Tenía uno programado para febrero en un café de la zona hotelera. Era mi oportunidad. Le propuse mi plan a Val y ella literal me dijo que me amaba, que era genial, que me iba a ayudar con todo. También le conté a Fernanda y ella me dio luz verde legal. Me dijo que todo lo que iba a hacer era completamente legal, que solo estaba ejerciendo mi derecho de confrontar a quien me defraudó. Me preparé como si fuera a la guerra. Primero, investigué todo sobre la vida que Karen mostraba en redes. Hice capturas de pantalla de cada video con Sebastián, de cada mención, de cada lugar donde habían estado. Imprimí las fotos del muñeco del hospital, las actas de defunción falsas, los documentos de las deudas, las pruebas del investigador privado. Lo puse todo en una carpeta organizada, lo subí a un USB, también lo dejé en la nube por si acaso. Luego me transformé físicamente para el encuentro. Me corté el cabello que había dejado crecer de la depresión. Me lo teñí de un castaño más claro. Me hice extensiones de pestañas, uñas, todo. Fui de shopping y me compré ropa que nunca me había puesto, más atrevida, más segura. Cuando me vi en el espejo, sentí que estaba viendo a una versión mejorada de mí misma, una que Sebastián nunca conoció. Val y yo compramos boletos de avión a Cancún para el fin de semana del meet and greet de Karen. Le dije a mis papás que iba a un viaje de trabajo. No quería preocuparlos ni que me detuvieran. El viaje lo pagué con lo último que me quedaba ahorrado, pero valía cada peso. Durante el vuelo estaba nerviosa pero emocionada. Repasé el plan 1000 veces con Val. Íbamos a ir al meet and greet. Yo iba a acercarme a Karen como una fan más. Iba a esperar el momento perfecto. Y entonces iba a soltar la bomba. Val iba a grabar todo con su celular desde lejos para tener evidencia, y también para subirlo a redes si era necesario. Llegamos a Cancún un viernes por la tarde. Nos hospedamos en un hotel barato pero limpio en la zona hotelera. Esa noche casi no pude dormir de los nervios y la emoción. Seguía checando el Instagram de Karen cada 5 minutos para asegurarme de que el meet and greet seguía en pie, de que Sebastián no iba a estar ahí porque él normalmente no aparecía en esos eventos según sus stories anteriores. El sábado en la mañana me arreglé como nunca. Me puse un vestido blanco súper bonito. Me maquillé impecable. Me sentía poderosa. Me sentía lista. Val me dijo que me veía increíble, que Sebastián iba a querer morirse de verdad cuando me viera. Desayunamos rápido, repasamos el plan una vez más, y nos fuimos al café donde sería el meet and greet. El café estaba en la zona hotelera. Era uno de esos lugares trendy con decoración boho, muchas plantas, pared de flores para fotos, perfecto para influencers. Llegamos como media hora antes del evento, y ya había como 15 chavas formadas, todas emocionadas por conocer a Karen, todas con outfits de Instagram, tomándose fotos. Val y yo nos formamos también, platicando casual con las otras chavas, fingiendo ser fans. Una chava de como 19 años nos contó que seguía a Karen desde que tenía 5,000 seguidores, que su relación con Sebas era goals, que ella quería una relación así. Me dio tanta cosa no decirle ahí mismo que ese Sebas era un fraude, pero me contuve. Sabía que tenía que esperar el momento correcto. Karen llegó a las 11 en punto, súper puntual, con un outfit coordinado, maquillaje perfecto, actitud de influencer profesional. Era bonita, no lo voy a negar, pero había algo vacío en su sonrisa, como si todo fuera un performance. Empezó a saludar a cada chava, tomarse fotos, firmar cosas, hacer videos saludos personalizados. Yo esperé pacientemente a ser de las últimas. Necesitaba que hubiera más gente para que el impacto fuera mayor. Cuando finalmente me tocó mi turno, me acerqué a ella con mi mejor sonrisa y le dije que me encantaba su contenido, que su relación era inspiradora. Ella me agradeció súper amable. Me preguntó mi nombre. Le dije Andrea. Le pedí si podíamos tomarnos una foto y ella accedió. Pusimos cara feliz. Val nos tomó la foto con mi celular. Entonces respiré hondo y dije en voz alta,
lo suficientemente fuerte para que las chavas alrededor escucharan. Karen, tengo que contarte algo sobre Sebas, tu novio. Creo que mereces saber la verdad. La sonrisa de Karen se congeló. Me miró confundida y me dijo que de qué estaba hablando, que si nos conocíamos. Yo saqué mi celular, abrí la carpeta donde tenía todo guardado y le mostré fotos de Sebastián conmigo, de cuando éramos pareja, en nuestro departamento, en viajes, besándonos, abrazados, todo. Le dije con voz calmada pero firme que ese hombre que ella conocía como Sebas se llamaba Sebastián Mendoza Ruiz, que había sido mi novio durante 2 años, que me había defraudado por más de $500,000, que había falsificado documentos con mi nombre y que había fingido su muerte en un accidente para escapar y empezar una nueva vida con ella. Las chavas alrededor empezaron a murmurar, a sacar sus celulares, a grabar. Karen se puso pálida. Me dijo que yo estaba loca, que eso no podía ser verdad, que Sebas no era así. Yo le seguí mostrando pruebas, le enseñé las actas de defunción falsas, las fotos del supuesto funeral, los documentos de las deudas, los reportes del investigador privado. Le mostré la foto del muñeco en el hospital y le expliqué cómo él había montado todo el teatro de su muerte. Le dije que yo había llorado sobre un maniquí pensando que era él, que había perdido mi casa pagando sus fraudes, que había caído en depresión creyendo que el amor de mi vida estaba muerto, mientras él estaba aquí en Cancún armando la misma vida con otra víctima. Karen estaba temblando. Las lágrimas empezaron a caerle. Me dijo que no podía ser cierto, que Sebas le había dicho que venía de una relación tóxica, que su ex era una loca obsesiva, que por eso no podía regresar a la Ciudad de México. Le dije que esa era exactamente la historia que los manipuladores usan, que seguramente él le había pedido dinero también, que revisara bien sus finanzas. La cara de Karen cambió en ese momento, como si acabara de conectar piezas que no cuadraban. Me dijo entre lágrimas que Sebas le había pedido prestado dinero para invertir en un negocio, que le había dicho que era para comprar un carro para trabajar mejor, que ella le había dado como $250,000 hace un mes. Sentí una mezcla de satisfacción y lástima por ella, porque al final las dos éramos víctimas del mismo monstruo. Le sugerí que fuéramos a buscarlo juntas, que era hora de confrontarlo con la verdad, que ya era suficiente. Karen estaba en shock, pero accedió. Canceló el resto del meet and greet. Las chavas que estaban ahí seguían grabando todo, y yo sabía que esto iba a volverse viral, pero no me importaba. Quería que todo mundo supiera quién era Sebastián realmente. Karen me dijo que Sebastián estaba trabajando ese día en la oficina de la inmobiliaria, que quedaba como a 10 minutos de ahí. Val, Karen y yo nos subimos al carro de Karen, una camioneta blanca último modelo que obviamente había comprado con su dinero de influencer, y manejamos hacia allá en silencio, solo interrumpido por los sollozos de Karen y las palabras de ánimo de Val diciéndole que estaba haciendo lo correcto. Llegamos a una plaza comercial donde estaba la oficina de la inmobiliaria. Era un local chiquito con vidrieras y fotos de propiedades en la Riviera Maya. Karen entró primero, yo y Val íbamos detrás. Había 2 escritorios. En uno estaba una chava joven atendiendo una llamada, y en el otro estaba él. Sebastián estaba sentado frente a una computadora, con una camisa azul, el cabello más largo que antes, bronceado, concentrado en su pantalla. Cuando escuchó la puerta volteó con su sonrisa de vendedor profesional y su cara cambió a terror puro cuando me vio. Se levantó de golpe, tiró su silla, literalmente se le cayó el celular de la mano. Me miró como si estuviera viendo un fantasma y dijo mi nombre como pregunta, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Yo le sonreí con la sonrisa más helada que he puesto en mi vida y le dije hola, Sebastián. O debería decir hola, Sebas. Qué milagro verte tan vivo y tan bien. Karen empezó a gritarle que le explicara quién chingados era yo, que si era verdad todo lo que le acababa de contar, que cómo había podido engañarla así. Sebastián intentó negarlo todo. Dijo que yo estaba loca,
que era una exobsesionada, que él no había hecho nada de lo que yo decía. Pero yo saqué mi carpeta con todas las pruebas, las puse sobre su escritorio, empecé a leerle en voz alta cada documento. Le dije que tenía las actas de defunción falsas, los nombres de las personas que había sobornado en el hospital, las pruebas del investigador privado, las conversaciones con mi abogada, que ya había demanda penal y civil en su contra, que las autoridades ya lo estaban buscando, y que ahora tenía testigos de que estaba vivo y bien en Cancún, cometiendo los mismos fraudes con otra persona. La chava de la recepción estaba grabando todo con su celular, claramente choqueada con el drama. Karen agarró el celular de Sebastián del piso y empezó a revisarlo. Él intentó quitárselo, pero Val se interpuso. Karen encontró mensajes con otras chavas, apps de citas, conversaciones donde claramente él estaba buscando más víctimas. Empezó a gritarle de todo, que era un maldito estafador, que iba a denunciarlo, que cómo le había hecho esto. Sebastián finalmente se derrumbó. Se sentó en el piso con la cabeza entre las manos y empezó a decir que lo sentía, que tenía problemas, que era adicto al juego, que debía dinero a gente peligrosa, que por eso había tenido que fingir su muerte, que no tuvo opción. Yo le dije que siempre hay opciones, que él eligió destruir vidas en lugar de enfrentar sus problemas, que yo no sentía ni una pizca de lástima por él. Le dije que tenía dos opciones: o se entregaba voluntariamente a las autoridades y aceptaba pagar todo lo que debía, o yo iba a hacer que su cara y su historia se volvieran virales en todo México, que iba a mandar las pruebas a todos los medios, que iba a asegurarme de que no pudiera volver a estafar a nadie nunca más. También le dije que tenía 5 minutos para decidir antes de que llamara a la policía de Cancún, que ya estaba advertida de mi visita gracias a mi abogada. Sebastián empezó a llorar, de verdad llorar como un niño, suplicando que no arruinara su vida, que él iba a pagar todo, que solo necesitaba tiempo. Pero yo ya no era la Andrea que se dejaba manipular con lágrimas. Le dije que su tiempo se había acabado hace 8 meses cuando decidió hacerme llorar sobre un muñeco. Karen llamó a la policía. Llegaron como a los 15 minutos. 2 oficiales que ya tenían información previa gracias a que mi abogada había coordinado todo. Sebastián intentó correr, pero no llegó ni a la puerta. Lo detuvieron ahí mismo. Yo le di a los oficiales todas las pruebas físicas y digitales. Ellos me dijeron que iban a transferir el caso a la Ciudad de México, pero que mientras iban a retenerlo por intento de fraude en Quintana Roo, gracias a la denuncia de Karen. Ver cómo se lo llevaban esposado fue el momento más satisfactorio de mi vida. No sentí lástima, no sentí tristeza, solo sentí justicia. Justicia por mí, por Karen, por todas las que hubieran venido después de nosotras si no lo hubiéramos detenido. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más perfecta. Cuando los oficiales se llevaron a Sebastián, uno de ellos me preguntó si yo quería presentar cargos adicionales por abuso emocional y trauma psicológico. Le dije que sí, que quería todo el peso de la ley sobre él. Resulta que el investigador Roberto no solo había encontrado evidencia de lo que Sebastián me hizo a mí, sino que encontró a otras 3 mujeres en diferentes estados que habían pasado por situaciones similares. No exactamente fingir su muerte, pero sí estafas elaboradas, fraudes, deudas falsas. Roberto las había contactado y todas estaban dispuestas a testificar. Sebastián no era solo un estafador amateur, era un delincuente profesional con un patrón de años. Cuando Sebastián se enteró en la comandancia de que no era solo mi caso, sino 4 casos más con evidencia sólida, según me contó después el abogado del Ministerio Público, se derrumbó completamente. Confesó todo, firmó documentos aceptando su culpabilidad, accedió a un plan de pagos para todas sus víctimas, todo con tal de reducir su sentencia. Pero lo mejor, lo más irónico y perfecto, es que los videos que las chavas del Meet and Greet habían grabado se volvieron virales. Como viral. Millones de vistas en TikTok, Twitter, Instagram. Hasta salió en las noticias de Televisa y TV Azteca.
La historia de la chica que descubrió a su novio muerto en TikTok y viajó a Cancún para confrontarlo con su nueva novia se volvió un fenómeno. Karen y yo salimos en varias entrevistas juntas, contando nuestra historia, advirtiendo a otras mujeres sobre las señales de estafadores emocionales. Nos hicimos amigas, cosa que nunca imaginé. Ella usó su plataforma de influencer para hablar de relaciones tóxicas y fraudes. Su cuenta creció a más de 300.000 seguidores. Yo abrí mi propia cuenta donde documenté todo el proceso legal para ayudar a otras víctimas de fraude. Y ahora tengo como 100.000 seguidores que me agradecen por darles voz. Lo más loco es que una productora se acercó a nosotras proponiéndonos hacer una serie de podcast sobre casos de fraude romántico, con nuestro caso como episodio piloto. Firmamos el contrato, nos pagaron una cantidad buena, y ese dinero más lo que Sebastián está pagando mensualmente gracias a la sentencia, me alcanzó para liquidar todas mis deudas y hasta me sobró para el enganche de un depa nuevo. Hoy, un año después de ese meet and greet en Cancún, puedo decir que mi vida es mejor de lo que nunca imaginé que podría ser después de todo lo que pasé. Sebastián está cumpliendo una sentencia de 6 años por fraude múltiple, falsificación de documentos, simulación de hechos y abuso de confianza. Sale en 2029 si tiene buena conducta, pero honestamente ya ni pienso en él. Tengo un depa nuevo en la Roma que me encanta. Lo decoré completamente a mi estilo. Es mi espacio seguro. Sigo trabajando como community manager, pero ahora de freelance, eligiendo mis clientes con mejor paga. El podcast con Karen se convirtió en un éxito. Vamos en la temporada 2. Hemos ayudado a docenas de mujeres a identificar y escapar de relaciones fraudulentas. Físicamente también estoy en mi mejor momento. No porque necesitara cambiar para él o para nadie, sino porque cuando empiezas a valorarte de verdad, eso se refleja en cómo te cuidas. Voy al gym porque me gusta cómo me siento después. Como saludable porque mi cuerpo lo merece. Me arreglo porque me hace feliz a mí. Val sigue siendo mi mejor amiga del alma, la que nunca dudó, la que me apoyó en mi momento más oscuro, la que me ayudó a planear la venganza perfecta. Ahora vivimos en depas del mismo edificio, somos vecinas oficialmente, y seguimos siendo el equipo imparable que siempre fuimos. En cuanto al amor, no voy a mentir. Me costó confiar otra vez. Salí con algunos chicos, pero a la primera señal roja yo salía corriendo. Pero hace como 3 meses conocí a alguien diferente. Se llama Diego, es diseñador gráfico, tiene 29 años, y desde el principio fue transparente, honesto, respetuoso. No tiene prisa, entiende mi pasado sin que tenga que explicarle 1000 veces. Me hace reír sin juegos mentales. ¿Es el amor de mi vida? No lo sé, apenas llevamos 3 meses. Pero lo que sí sé es que ahora tengo estándares, límites claros, amor propio suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Y si Diego resulta ser otro Sebastián, ahora tengo las herramientas, la fuerza y la experiencia para detectarlo desde el principio y mandarlo a la goma sin destruirme en el proceso. Aprendí que la mejor venganza no fue hacer que Sebastián pagara legalmente, aunque eso fue satisfactorio. La mejor venganza fue convertir mi trauma en poder, mi dolor en propósito, mi historia en una herramienta para ayudar a otras. Fue levantarme de las cenizas de esa chica rota que lloraba en casa de sus papás y convertirme en esta mujer que tiene un podcast exitoso, un depa propio, amistades sólidas y paz mental. Sebastián quiso matarme simbólicamente con su muerte fingida. Quiso borrarme, destruirme, dejarme sin nada. Pero lo único que logró fue que yo renaciera más fuerte, más sabia, más yo que nunca. Él está en una celda pagando sus crímenes, y yo estoy aquí, viviendo mi mejor vida, ayudando a otras mujeres, riéndome con mis amigas, construyendo el futuro que siempre merecí. Y eso es justicia poética en su máxima expresión. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez sentiste que alguien te estaba manipulando o engañando,
Déjame un like y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Ya viviste algo similar? ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de fraude romántico? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Historias reales de mujeres que se levantaron más fuertes después de la traición. Y recuerda esto: si alguien tiene que fingir su muerte para escapar de ti, el problema nunca fuiste tú. El problema siempre fue él. Tu valor no depende de quién se quedó, depende de quién eres cuando decides levantarte. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por escuchar mi historia. Gracias por creerme. Gracias por estar aquí.